Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Voy a pedirles que abran su Biblia. Vamos a ver cómo hacemos con este mensaje para dárselos conciso, preciso, y nos llevemos lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Isaías capítulo 7, versículo 14, dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Luego vamos a ir al pasaje en el Nuevo Testamento, donde nos explica que Emmanuel significa Dios con nosotros. Yo creo que eso todos los cristianos lo saben, ¿verdad? Les leo otra vez el versículo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Es que nada menos que el Creador del universo se propuso y se dispuso a venir a estar con nosotros. No sé si cuántas veces usted se ha puesto a pensar en eso o se ha puesto a meditar en eso para llevar a cabo una gran obra compuesta de muchas facetas, porque muchas cosas hizo Jesús, no solo murió en la cruz. Para ello anunció una señal sobrenatural e inequívoca. Dice este versículo: una muchacha virgen del pueblo de Israel concebirá. Más o menos unos 700 años antes de Cristo, Isaías anunció esto. Más o menos por ahí. De que iba a venir nuestro Señor, que el Dios de los cielos se iba a encarnar, se iba a hacer hombre. Y no solo esto, este ser que nacerá, no solamente que era una muchacha virgen, sino será llamado Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y de otras cositas por aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios habita entre nosotros. Dios sigue habitando entre nosotros. Porque a veces se nos olvida que Dios está con nosotros. Dios irrumpió en este mundo cuando vino a nacer aquí por medio de María. Como el vaso que Dios escogió para que naciera el Salvador aquí, necesitaba que una mujer con todas las cualidades de mujer, un ser humano, le diera carne y sangre para que el ser que nacía de ese vientre fuera un hombre común y corriente como nosotros, en el sentido de con una naturaleza humana. Pero resulta que ese hombre que nació ahí con naturaleza humana ya existía o tenía preexistencia, porque ha existido desde antes de todas las cosas y es el principio de todas las cosas, y por medio de él todas las cosas fueron hechas. Ya existía. Dios existe desde antes. Jesús no nació, no existe a partir de María. Jesús existió antes de todo. Entonces, ese que vivió o ha vivido por los siglos de los siglos, por la eternidad ha vivido, no tiene principio ni fin, ahora tiene una humanidad propia, ahora tiene naturaleza humana, ahora no solamente tiene una naturaleza divina, porque Él viene de arriba con naturaleza divina y asume una naturaleza humana. Ahora tenemos un ser que tiene dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. Por eso decimos que Jesús es 100% Dios
y 100% humano. Que nadie piense que Jesús era 50% y 50%. 50% Dios y 50% hombre. No, no, no. Dos naturalezas en Cristo. Divina y humana, completas. Totalmente hombre y totalmente Dios. Nadie ha hecho eso, ni lo hará nunca. Y esa es una de las bendiciones más grandes que Dios nos da. Significa Emmanuel, significa Dios habita entre nosotros. Se puede traducir como Dios vive entre nosotros. Se puede traducir como Dios convive con nosotros. Dios se mueve entre nosotros. Dios vino a visitarnos. En resumen, Dios con nosotros. Y se fue y nos dejó abandonados. No, 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 no. Dios sigue estando con nosotros. Y este es el tema y este es el propósito de esta predicación, que usted se acuerde y que usted no se le olvide. Jesús no vino en aquel tiempo nada más y se fue y ya no está con nosotros. No, Él sigue estando con nosotros. Ahora tal vez no esté en la persona de su Hijo como en tiempos ahí personalmente, el tiempo de los apóstoles, pero Él dijo, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya les voy a enviar mi Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es Cristo y el Padre habitando en nosotros. Eso enseña la Biblia. Dice Jesús, yo me iré, pero mi Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes, en el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, por medio del evangelista Mateo, nos enseña que esa fue la aplicación que el ángel le dio a este pasaje que acabamos de leer en Isaías capítulo 7, versículo 14, cuando se le apareció en sueños a José. ¿Se acuerdan? Ya le había dado la noticia a María, pero José, que estaba desposada con ella, ya estaban comprometidos, solo que todavía no vivían juntos, no se había consumado la boda. El ángel le avisó por sueños, un ángel le habló en sueños a José para decirle, no temas tomarla. He aquí una virgen concebirá y daráles un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Diga, Dios está con nosotros. Si usted quiere aplicárselo, usted diga, Dios está conmigo, todavía está conmigo y no va a dejar de estar conmigo. Y así es desde entonces que Dios está con nosotros de muchas formas. Desde que vino Dios con nosotros, se manifestó en carne, porque esto es uno de los mayores milagros que vemos en la obra de Jesucristo, en la obra redentora o en la obra que llevó a cabo Jesús. Porque siempre pensamos en la cruz y siempre hablamos de que Jesús murió, pero ¿por qué no decimos Jesús nació por usted? ¿Ya? Casi nunca le hablamos a la gente, sí, es que Jesús nació por usted. Jesús nació para usted. Él no tenía la necesidad ni tenía la obligación de hacerlo, pero vino. Dice la Biblia en San Juan, el Evangelio, que Jesús vino con nosotros en carne. Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El verbo, el principio, aquel que existe desde antes de todas las cosas. San Juan 1:1, y habitó entre nosotros. Y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También Dios está con nosotros en toda plenitud. Voy a enseñarles unos versículos. Juan 1:16 y 17 dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. De su plenitud. Todo se manifestó. Todo Él era una manifestación de Dios. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo se manifestaron aquí en la tierra a través del Hijo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. También tenemos otro versículo aquí, Colosenses 2, 9 y 10, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Ve? Dios vino a estar con nosotros en toda plenitud. Y vosotros estáis completos en Él. El que tiene a Cristo, lo tiene todo. Tenemos que entender eso también. El que tiene en Cristo, a Cristo es más que vencedor por medio de aquel que nos amó. El que tiene a Cristo, como lo tiene todo,
estamos completos. Usted ya no necesita nada. Usted no necesita nada. No ande tocando puertas, no ande haciendo cosas o buscando cosas donde no se le perdió. No vaya a la luna, como dijo aquel, a buscar lo que se le perdió en la tierra. Hay un montón de gente que todavía no ha entendido estos principios. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Ya dejemos de estar pensando mundanamente y estar detrás de cosas materiales y que no tengo satisfacción y que no estoy realizado. Si algún cristiano no se ha realizado en su vida, es porque yo creo que no le ha amanecido y no ha entendido que el que tiene a Cristo tiene toda la plenitud de Dios. Amén. Dios está con nosotros también como Redentor. Hechos 20:28, mire qué lindo versículo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos. Le está hablando el apóstol Pablo a los pastores de Éfeso antes de despedirse. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Nosotros hemos sido redimidos por Él, hemos sido comprados por Él, por su propia sangre. Sangre limpia, sangre sin mancha. Mire sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Eso recibimos de nuestros papás, no con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y cuando dice preciosa, no habla de que es muy linda, no, es que es precio, habla de precio. Sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. No fue que se le ocurrió a Dios ahí después de que Adán y Eva pecaron, que venir a morir. No. Ni existía Adán, ni existía Eva, ni existía mundo, y ya Dios había destinado a que Jesús viniera a este mundo a nacer. Que Dios estuviera con nosotros. Ya Dios se había dispuesto a estar con nosotros. A Dios nada le salió mal. Dios no tiene plan B. Dios solo tiene un plan. Es uno, nada más. No fue que Dios dijo, ay, mira, me fallaron estos en el Edén, qué tirada. Plan B, ¿qué hacemos? No. Ni piense eso. Nunca le pase por la mente eso. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros, por amor a nosotros. Dios está con nosotros también como reconciliador. Es que todas estas cosas las necesitábamos, por eso necesitábamos que viniera Él. Un ángel no podía hacerlo, un hombre, un ser humano no podía hacerlo, un arcángel no podía, un serafín, un querubín, ninguno. Dice 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, porque el mundo estaba en enemistad con Dios. Pero en Cristo, por medio de Cristo, a través de Cristo, el mundo estaba siendo reconciliado con Dios. Porque el castigo por los pecados del mundo, la enemistad con Dios, la estaba llevando aquel que se dignó a hacerse hombre, a encarnarse por nosotros. Es un verdadero milagro la encarnación, no solo que Él haya venido y haya tomado humanidad, sino en sí haber venido aquí, que el creador de todas las cosas, que el ser más maravilloso y grande del universo, se dignara a hacerse un hombre. Eso es una gran bendición y un milagro. Y entonces dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Qué lindo ese versículo, ¿verdad? Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esa palabra es la que tenemos que decirle a la gente. Ahora en Navidad, hábleles de Emmanuel. Hábleles que un día la humanidad necesitaba que Dios irrumpiera aquí para venir a solucionar un problema que nosotros no podíamos solucionar. Que es que Navidad no es en diciembre, que dicen que es en otra época, que allá, y que eso es una fiesta pagana. A mí no me interesa eso. A mí me interesa celebrar que el Verbo se hizo carne. Y si lo podemos celebrar en diciembre, si no lo celebramos en marzo, en alguna época lo celebraríamos. Eso es lo de menos. Pero tenemos que celebrarlo, no solo un mes al año, sino todos los días.
Cuando usted hable del Cordero, hable del Verbo que se hizo carne, que vino a este mundo porque lo necesitábamos. Dios está con nosotros como ejemplo a seguir también. Miren lo que dice este versículo. Son varios versículos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando dice este sentir, lo que la Biblia quiere decir es que haya en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Eso es lo que está diciéndonos con este sentir. La misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Es Dios, como cosa a que aferrarse. Por eso es que hay Dios con nosotros. Porque todo aquel que niegue que Jesucristo es Dios, está yendo en contra de uno de los pilares del cristianismo. Porque el que vino aquí, otra vez les digo, no fue un ángel, ni fue una criatura de Dios. Fue Dios hecho hombre, Dios que se hizo hombre, sino que se despojó a sí mismo. Entonces miren lo que dice, como cosa que aferrarse. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Si Jesús no se aferró ni siquiera a su deidad para venir aquí y a todos sus privilegios, ¿por qué nosotros tenemos que estar aferrándonos a todas estas cosas aquí? Se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, eso es esclavo en griego, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios está con nosotros también porque nos hizo su pueblo y su templo y su pueblo. Voy a ponerles un versículo. Dice, porque vosotros sois templo de Dios, del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aunque Jesús, después de que murió, resucitó, ascendió, se fue para el cielo, Él está con nosotros todavía. Y esto es digno de celebrar. Diga, Dios está con nosotros. Dios vive con nosotros. Dios habita con nosotros. Dios está en su vida. Usted es templo de Dios. Mire, habitaré, viviré, estaré ahí. Habitaré y andaré entre ellos. Por eso el Verbo vino aquí para después vivir en nosotros. Hacernos su templo. Ya no hay templos. Jesús dijo, dijo, Dios no habita en templos hechos por hombres. El Señor nos enseñó ahora que nosotros somos su templo y también tenemos que considerar que Dios habita en nosotros para honrarlo en ese templo que somos nosotros, cada uno de nosotros. Habitaré y andaré entre ellos. Aquí en la congregación el Señor se mueve en medio de nosotros. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso es en el Nuevo Testamento, 2 Corintios capítulo 6 versículo 16, nada del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo está tomando un pasaje del Antiguo Testamento y está hablando y está diciéndonos, a esto se refería Dios cuando habló de esto. Dios está con nosotros para revelarnos al Padre. Mire lo que dice capítulo 1, versículo 18 de Juan. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Una de las razones y los propósitos principales, venir a enseñarnos, a revelarnos al Padre. ¿Cómo es el Padre? Como Jesús. ¿Recuerdan lo que dijo Felipe? Felipe, después de 3 años de andar con Cristo, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Qué le respondió Jesús? Ay, Felipito. Ay, Felipito, tanto tiempo tengo de estar con ustedes y todavía no me conoce. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No estaba diciendo que Jesús es el Padre, son 2 personas distintas. Pero la esencia es la misma. El que ha visto, se quiere ver a Dios, solo a través de Jesús se puede. Nadie va al Padre sino a través de Jesús. Ese es el propósito de la encarnación del Verbo. Nadie puede llegar al Padre, nadie puede llegar a Dios de otras formas. El camino es Jesús. Él es el camino. No dice Él es un camino.
Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios está con nosotros como sacerdote para siempre, pero como sacerdote. Un sacerdote es el que intercede a favor del pueblo. El sacerdote en el Antiguo Testamento era el que presentaba ofrendas y sacrificios a favor del pueblo pecador, y eso fue lo que vino a hacer Jesús. Jesús vino a ofrecerse él en ofrenda y sacrificio a favor del pueblo, y ahora vive, ascendió al cielo y ahora vive para interceder por nosotros como ese sacerdote que necesitamos. Pero no es por unos días, no fue por unos meses, sino para siempre. Dice Hebreos 13:5, el 6, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ok, seguimos. Dios está con nosotros para siempre, para siempre. Jesús, antes de ascender al cielo, le dijo a sus discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos días? Hermanos, Dios sigue estando con nosotros, ¿sí o no? Pero con mucha frecuencia se nos olvida, o tal vez no se nos olvida, pero tal vez no lo consideramos. Se nos pasa. Dios está con nosotros. Dios vino a este mundo, se interesó. Y una de las mejores figuras es que cuando Adán y Eva fallaron en el Edén, ¿quién fue el primero que fue a buscarlos? Dígame usted. Mandó un ángel. Mandó a alguien ahí, un recado. No, Dios mismo se paseó. Llegó a buscarlos. No le importó. ¿Sabía Dios que habían fallado? ¿Sí o no? Sí sabía. Lo sabía desde antes de hacer todas las cosas. Pero fue a buscarlos. Dios vino a buscarnos. Si hay algo que podemos nosotros recordar y celebrar en Navidad, entonces es que Dios vino a buscarnos. Porque una de las cosas más importantes está en el nombre ese, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Y nunca va a dejar de estar con nosotros, todavía está con nosotros. No nos abandonará, no nos dejará, Él vivirá con nosotros para siempre. ¿Es motivo de darle gracias a Dios? Sí, Dios sigue estando con nosotros.